Hola, muy buenos días. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto estar en esta mañana con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es María Esther Domínguez de Márquez y soy la pastora y profeta de la Iglesia Más que Vencedores Veracruz. Desde este bello puerto de Veracruz te doy la muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. El tema de esta mañana que Dios puso en mi corazón es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es un tema, ¿verdad? Bastante extenso, bastante largo, pero que es tan necesario, ¿verdad? En estos tiempos tocar ese tema. Se encuentra, si tú tienes ahí la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Y esa es la primera parte, porque para poder hablar de cómo vivir en el Espíritu necesitamos ver pasajes anteriores, ¿verdad? A cómo es nuestra naturaleza cuando nosotros venimos, ¿verdad?, de un ambiente que no hemos conocido a Cristo. Y si ustedes me acompañan a leer este pasaje, dice aquí como título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo nos señala que para poder vivir en el Espíritu tenemos que reconocer primero de qué naturaleza venimos y cómo venimos desarrollando nuestra vida antes de conocer a Cristo. La palabra de Dios dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes de entrar, ¿verdad?, a esos últimos textos de qué es vivir en el Espíritu, necesitamos entender, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el deseo de Dios para con nosotros, cuando le hemos conocido, es que vivamos y andemos en el Espíritu. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y aquí dice, en el versículo 16, dice que el deseo del corazón de Dios es que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Fíjense que venimos de una naturaleza pecaminosa. Cuando no hemos conocido a Cristo, los deseos de nuestra carne afloran siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Quizás le conocemos, sí, pero no está tomando las riendas de nuestra vida. Y entonces la carne, ¿verdad?, resalta, porque dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjense qué tremendo esto. El deseo de nuestra carne, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, pero no es esto lo que Dios quiere para mí. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y estos dos, dice, se oponen entre sí. Cada uno, ¿verdad?, quiere tomar parte
de nosotros y de nuestra voluntad. Y cuando uno quiere hacer los deseos de la carne, queda mal, ¿verdad? Con Dios. Entonces, aquí nos habla el apóstol Pablo que cuando yo quiero ver, ¿verdad? Y vivir en el deseo de la carne, entonces es cuando yo me niego a hacer la voluntad de Dios. Dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos proponemos desde temprano y decimos, hoy sí voy a estar en comunión con Dios, voy a estar orando, voy a estar intercediendo, voy a estar adorando al Señor. Pero, ¿verdad? Hay muchas cosas, quizás, que todavía, aún siendo cristiano, no he rendido a Cristo. No lo he rendido, ¿verdad? Sobre todo mi voluntad al Señor. Y qué importante es la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Para que yo haga la voluntad de Dios, necesito rendir mi voluntad. Porque yo quiero hacer muchas cosas, ¿verdad? Que quizás sean buenas y quizás sean cosas que a mí me gustan mucho, pero que no es la voluntad de Dios. Esto es tremendo cuando yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Resaltamos o nos vamos más o nos enfocamos más a hacer nuestra propia voluntad carnal, ¿verdad? Y esta dice que se opone a la voluntad de Dios. Pero dice aquí la palabra que si somos guiados por el Espíritu, no estamos, ¿verdad?, bajo esa ley del hombre, a esa ley que nos lleva, que nos enmarca, que nos empieza a empujar, ¿verdad?, a querer hacer lo que a mí me satisface, lo que yo quiero, pero no lo que Dios quiere. Y dice aquí que manifiestas son las obras de la carne. Y esto quiero resaltarles, ¿verdad?, que no está hablando el apóstol Pablo a la gente que no conoce de Dios. Nos está hablando a nosotros que hemos conocido la palabra de Dios. Porque quiero decirles que hay dos tipos de cristianos. Los espirituales, ¿verdad? Y los carnales. Dos tipos. Y ya hemos conocido a Dios. Y ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ya nosotros decimos, ya somos salvos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todavía luchamos con nuestra naturaleza carnal. Esto es tremendo cuando podemos ver, ¿verdad?, que todavía nos jala porque hay áreas que no hemos rendido al Señor. Dice que son manifiestas las obras de la carne, o sea, saltan a la vista, ¿verdad? Y muchas de ellas todavía venimos quizás arrastrando. Mucha gente, gracias a Dios, ¿verdad?, llega y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere que el Espíritu de Dios haga la obra en su vida y empieza Dios a trabajar en nosotros y empezamos nosotros a ceder las áreas que sabemos que nos están estorbando. Y aquí nos da una lista que es adulterio, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son obras, ¿verdad? Son obras de la carne. Y a veces decimos, no, pero es que yo no adultero, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos adulterar también con la palabra de Dios. Muchas veces podemos hacer este acto, ¿verdad?, en nosotros mismos. Y el adulterio, ¿verdad?, dice aquí, es obra de la carne. Fornicación. Decimos, no, pero yo no fornico, yo no veo otras cosas, yo no hago esto, ¿verdad? Inmundicia. Hay gente que todavía, conociendo de Dios, ¿verdad?, le gustan las cosas del mundo todavía. Viene arrastrando todavía esa naturaleza vieja, esa naturaleza que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y todavía ese tipo de inmundicia, como muchas veces son los chistes y las cosas que a Dios no agrada, ¿verdad?, que son
inmundicia para nuestra vida, para nuestra mente, contamina tu vida espiritual. Y esto dice la palabra de Dios, que cuando nosotros no lo queremos soltar, porque muchas veces decimos, pero esto no tiene nada que ver, esto no creo que Dios se enoje conmigo, esto no creo que sea de parte de Dios que esté mal hecho, ¿verdad? Muchas personas todavía son groseras, dicen todavía palabras obscenas. Y bueno, se dice que son cristianas, pero esta es parte de la naturaleza carnal, la cual el Señor no le agrada y Él quiere que nosotros soltemos esas áreas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Y aquí dice, ¿verdad?, que tenemos que dejarlas porque se contraponen a las cosas espirituales. Ay, hermana, mucha gente dice, pero pastora, entonces usted quiere que me salgan alas, ¿o qué quiere? No, yo no lo quiero, lo quiere Dios, ¿verdad? A través de su palabra quedó aquí plasmado, ¿verdad? El modelo, ¿verdad? La forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. No nada más usted. A mí es la primera, ¿verdad?, que me llega la palabra cuando nosotros los siervos armamos un mensaje, es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, pero es porque Dios ha trabajado con nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros no estamos exentos bueno, yo predico y ya, a mí no me toca, a mí me toca primero. Entonces es importante que todos los que hemos creído en Cristo, ¿verdad?, cada día crucifiquemos todas estas cosas en la cruz de Cristo. Dice también idolatría, ¿verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Fíjense nomás, idolatría. Hay un pasaje también, aquí nos habla, ¿verdad?, en 1 de Samuel 15, 23, yo quiero leérselos lo que dice. Dice, porque como a pecado de adivinación es la rebelión, y como a ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, esta palabra se la dio Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad?, a Saúl, y le decía, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra es dura, ¿verdad? Pero Saúl jugó, ¿verdad?, con lo que Dios no quería. Y fue y consultó a los adivinos, ¿verdad? Y aquí nos habla este pecado, ¿verdad?, que es de la carne, y dice que la idolatría y la hechicería, y dice que este pasaje dice que es como pecado de obstinación, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más que pareciera que es algo sencillito, que yo he ido a consultar solamente, ¿verdad? Decimos, yo he ido a consultar y escuchamos a veces en consejería, no, pastora, pero yo nada más fui a que me leyeran las cartas, o fui a que me hicieran una limpia, o fui nada más porque quería yo saber cómo era, pero nosotros estamos entrando en esa parte de idolatría, de hechicería, y aún la rebeldía, dice aquí la palabra de Dios, cuando nosotros somos rebeldes, necios, cuando se nos ha dicho la palabra y nosotros no queremos, es parte, ¿verdad?, también de una idolatría. ¿Por qué? Porque amamos todavía el pecado, no lo queremos soltar, queremos seguir, ¿verdad?, obstinado en lo que nos han dicho, la palabra de Dios. Dios nos ha hablado y nos ha dicho, yo no quiero que tú vivas así. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres hacer se contrapone a lo que yo quiero que tú hagas. Y esto tenemos que ponerlo pero bien, ¿verdad?, alerta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque poco a poco, ¿verdad?, el pecado nos va separando del amor de Dios. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Hechicería, enemistades. Fíjense que yo a veces pienso, hay gente que me dice, no,
yo no entro en eso. Pero cuando una persona es rebelde, entra en lo mismo, ¿verdad? En hechicería, enemistades. Ay, hermana, es que usted quiere que yo esté bien con todos. Le vuelvo a repetir, no soy yo, es Dios el que quiere que todos, ¿verdad? Nos llevemos bien. Sí es cierto, ¿verdad? Hay gente que muchas veces me dice y se ampara ante, es que no soy monedita de oro para caerles bien a todos. No, pero dice la palabra de Dios que en cuanto te sea posible, estás bien con todos. Es cierto, hay mucha gente que no le caemos bien y no le hemos hecho nada, ¿verdad? Hemos tenido muchas veces enemigos gratis, como decimos a veces, ¿verdad? Pero no tiene que ser de parte de nosotros. Quizás hay mucha gente que no le caes bien o te hace pleito, ¿verdad? Sin que tú lo provoques, pero tú tienes que orar por esa persona. Tienes que orar y pedirle a Dios, Señor, yo sé que esta persona yo no le caigo bien. Ayúdame, dime de qué manera, Señor, yo puedo hacer para que esta persona, ¿verdad? O me perdone o a ver de qué manera yo estar en paz con ella. Cuesta trabajo. Nunca Dios ha dicho que va a ser fácil. No, las cosas de Dios cuestan trabajo hacerlas, pero nada que sea esto imposible, ¿verdad? Para no hacerlo. Entonces, tenemos que entrar en el área del espíritu. Y dice aquí enemistades, pleitos, ¿verdad? Muchas veces te buscan porque saben que esa área, ¿verdad? Tú todavía no la has vencido. Y cuando nosotros no hemos vencido ciertas áreas, el enemigo entra por ahí y dice, bueno, esta hija de Dios no ha vencido, no ha querido rendir esta área, entonces por ahí me voy a meter. Y si te das cuenta, muchas personas dicen, pues que hermana, yo no le hice nada, ella vino y me provocó, ¿y qué quiere usted que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué quiere que yo haga? Yo no soy de palo. Entonces, cuando no hemos rendido esa área al Señor, ¿verdad? No sabemos tener el autocontrol, no sabemos, ¿verdad? Todavía dejarle al Espíritu Santo que tome control de esa área, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, pleitos por donde quiera, yo no sé, hay personas que me dicen, yo no sé por qué, yo donde me paro, abusan de mí, de mi confianza y me provocan a pleito. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, ¿verdad? Los que estamos muchas veces provocando a pleitos. También dice celos. ¿Cuántos hemos pasado por esto, verdad? No tan solo de celar a tu pareja, sino celar aún lo que otra persona tiene, o celar a nuestras amistades, o celar a nuestros hijos, o celar a muchas cosas que a nuestro alrededor están. Pero los celos aparecen de buenas a primeras. Y nosotros decimos, yo no soy celosa, yo no, ¿verdad? Pero muchas veces aparece esto en nuestra vida, la ira. ¿Cuántos, verdad, de nosotros somos iracundos quizás? Que con tantito, ¿verdad? Es que enseguida nos encendemos. Las contiendas. Dice aquí las disensiones, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que estar trabajando con nuestra vida espiritual, con nuestra vida carnal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos batallando demasiado, más en estos tiempos que hemos estado encerrados. Miren, hay una tremenda lista de gente, ¿verdad? Que matrimonios se han disuelto. ¿Por qué? Porque no se soportaron, porque no pudieron estar en el mismo lugar. Estaban bien mientras uno estaba separado y el otro estaba en casa. Pero ¿qué pasó cuando vino la pandemia? Tuvimos que estar juntos, tuvimos que estar viéndonos todas las 24 horas. ¿Qué sucedió?
afloró, ¿verdad?, las obras de la carne. Qué triste, ¿verdad? Es. Muchas personas, ¿verdad?, nos han dicho, yo ya no aguanto, me voy a divorciar. Pero esto es tremendo, esto es triste, esto es algo que nosotros como siervos de Dios oramos por las parejas, oramos por las personas, ¿verdad?, que no tienen esta forma de dejar al Señor, ¿verdad?, que Él lo haga. Y bueno, yo creo que este tema va a ser en dos partes, ya que todavía hay muchas cosas que nos están arrastrando, que nos están llevando y que es necesario en este tiempo entregar nuestra vida al Señor de lleno y ver, valorar, ¿verdad? Pesar en la balanza qué es, para qué lado estamos más cargados, qué es lo que estamos haciendo. Este tiempo Dios lo ha permitido y lo hemos dicho muchas veces, es para perfeccionar nuestra vida espiritual. Porque mucha gente, ¿verdad?, que estábamos ministrando, no sabíamos cómo hablarle y decirle de una manera o de otra. Y las personas se escabullían y decían, es que yo estoy bien, yo no creo que yo ande mal, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo ya la respuesta de todo lo que es vivir en la carne. Creo que la próxima semana continuaremos, ¿verdad?, este tema y terminaremos este tema. Pero quiero decirte una cosa, si tú estás batallando mucho con la carne, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y estás batallando en esta lista, todavía faltan más, ¿verdad? Como envidias, homicidios, aquí dice borracheras, orgías, muchas cosas más. Si tú estás batallando con eso, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu vida, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y si tú tienes un problema así, llámanos. Queremos, ¿verdad?, ayudarte. Queremos empezar a ministrar tu vida. Vamos a orar y así terminamos este tiempo, ¿verdad? Padre, te agradecemos, oh Dios, tu amor y tu misericordia. Padre, yo sé que tú tienes un propósito por el cual tú nos estás hablando sobre este tema. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles y más aún cuando no vivimos en el Espíritu. Oh Señor, ayúdanos a ceder las áreas que estorban a mi vida espiritual. Ayúdanos a entender, Señor. Danos sabiduría, Padre, para saber discernir qué áreas todavía toman control de mi vida y no podemos bendecir tu nombre, Señor, o hacer tu voluntad si no la cedemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar en tu presencia. Padre, yo bendigo a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Las bendigo y las desato para cosas hermosas y buenas en ti, Señor. Trabaja, Espíritu Santo, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana que me escuchas, estamos para servirte. Somos más que vencedores, Veracruz, y cualquier cosa que tú necesites está en nuestras redes. Dios te bendiga.